Ok, siguen entrando sus compañeros. Vamos a dar un par de minutos para ver si se conectan. Ahí ya se ve la pantalla, ¿cierto? Sí, profe, ya se ve la pantalla. Gracias, Camila. Bueno, parece que ya nadie va a entrar a la sesión. Somos apenas 70. Bueno, buenos días a todos. Hoy toca que veamos este tema, que sería, bueno, continuación de lo que veíamos la semana pasada con la doctora Claudia Galán. Antes que nada, una disculpa si escuchan por ahí algunos sonidos de algunos animalitos, pero estoy así como en un jardín donde hay, pues, aves y demás. Ok, entonces terapia de fluidos en equinos. Bueno, primero debemos de conocer la fisiología de los líquidos en el cuerpo del equino, donde, bueno, los compartimentos de líquidos fisiológicos, que son principalmente el agua corporal total, o ACT, están compuestos por el volumen de líquidos extracelular, todo lo que está fuera de la célula, y el volumen de líquidos intracelular. El ACT, entonces, representa la cantidad total de agua en un individuo. En el caballo adulto, esta cifra varía, no sé dónde está el cursor. ¿Alcanzan a ver mi cursor? ¿La flecha? Ok, perfecto, entonces con la flecha. Varía entonces entre el 0,623 y 0,67 litros por kilogramo, mientras que en los neonatos encontraremos valores un poquito más elevados, ¿de acuerdo? Y bueno, vemos este diagrama también de la distribución del agua corporal total, donde cada dos partes de este volumen, de esta agua corporal total, son dos partes a una, ¿sí? Del intracelular en comparación con el extracelular. El volumen entonces entre de líquido intra y extracelular. En el volumen del líquido extracelular representa este componente del agua corporal total que no está contenido por las células. Este incluye los volúmenes plasmáticos, el volumen intersticial, los componentes extracelulares, todos aquellos líquidos que están dentro del tracto digestivo, líquidos articulares, el fluido o líquido cefalorraquídeo y otras cavidades. En el caballo adulto, estos valores del volumen de líquido extracelular alcanzan a 0,214 a 0,253 litros por kilogramo y nuevamente en potros estará un poquito más elevado al 0,400. Y el volumen plasmático, ese es un valor un poco más pequeño, ¿no? De aquí se pueden sacar los valores, ustedes multiplican el peso
de su paciente. Perdón que siguen entrando sus compañeros. El peso de su paciente por estos volúmenes y bueno, así podrán calcularlo, ¿de acuerdo? Un caballo de 500 o 400 kilos, bueno, deberán de multiplicar este valor para calcularlo. Y el volumen de líquido intracelular, pues es este volumen de líquidos presentes en el interior de la célula, como su nombre lo dice, y se calcula por la diferencia entre el agua corporal total y el volumen de líquido extracelular. En el caballo adulto, entonces, estará más o menos de entre 0,356 y 0,458 litros por kilogramo. Y evidentemente en los estados de enfermedad, pues estos pueden variar rápidamente, ¿sí? Y bueno, pueden también cambiar de compartimento, ¿sí? Puede haber más en un compartimento intra o extracelular. Profesor, una pregunta. ¿Qué era BLS? Sí. ¿Volumen extracelular? Este de acá, volumen de líquido extracelular. Ah, ok. Líquido extracelular, ajá. Cuando veas la E en esta presentación será extracelular y cuando veas la I será intracelular. Perdón que Ok. vaya un poco lento, pero sigo admitiendo gente y tengo que cambiar de pantalla. ¿Y la ACT? Entonces, el líquido entre el plasma y el agua corporal total. Ok, entonces entre el equilibrio que sucede entre el plasma y el volumen intersticial, bueno, debemos considerar las fuerzas de Stalin. Estos dos componentes, tanto el plasma como el líquido intersticial, permitir. Ambos son componentes del volumen de líquido extracelular, el volumen plasmático, separado entonces por las paredes vasculares de este intersticio o espacio intersticial, y bueno, se extiende hacia un flujo que es constante de líquido y de proteínas. Entonces se estará compartiendo, ¿de acuerdo? Tanto dentro de un vaso sanguíneo o vaso linfático con el espacio intersticial. Y bueno, ambos están en constante flujo por las fuerzas de Stalin. Entonces debemos de considerar la filtración capilar neta y vamos a desglosar esta pequeña fórmula para entenderlo. Otros dos más, permitir. Listo. Ok, el primer componente para esta fórmula es el coeficiente de filtración capilar, que es kappa, ¿sí? En esta primera fórmula, donde es el coeficiente de filtración capilar, que depende entonces del área de la superficie capilar y de la conductibilidad hidráulica, ¿de acuerdo? Dependerá entonces el volumen, más bien el tamaño del capilar y dónde se encuentra este, ¿sí? Entre más distante esté del organismo, pues evidentemente será mucho más delgado. Y los otros 5 elementos de la ecuación, bueno, también son determinantes en el equilibrio del líquido entre el plasma y este espacio intersticial. La presión osmótica coloidal, estas, bueno, serán medidas también que ustedes podrán utilizar tanto en terapia de fluidos como en anestesia y en otro tipo de terapias. Es la presión osmótica coloidal o POC, ¿sí? Que dentro de un capilar, ¿sí? Que será la presión osmótica capilar. Esta depende de la concentración de proteínas plasmáticas, donde la albúmina es el principal componente y su capacidad de atracción de iones, ¿de acuerdo? Donde encontremos entonces más albúmina, ¿sí? Será pues en la sangre. Y esta atraerá
pues, más componentes de líquidos. Entonces, la presión osmótica coloidal normal del caballo adulto estará entre los 20 milímetros de mercurio y en los potros alrededor de 18. Y por ejemplo, estados de hipoproteinemia, pues pueden aparecer también en diferentes enfermedades del caballo con resultados de pérdidas o menor producción de esta proteína, de la albúmina principalmente. Conseguir un aumento de la POC, de la presión osmótica coloidal plasmática, bueno, es una de las dos formas fundamentales para manipular estas fuerzas de Stalin y alcanzar los equilibrios de líquidos en tratamientos de casos clínicos. La albúmina, bueno, recuerden que la podemos encontrar también en la química sanguínea y bueno, con ella podemos calcular y administrar para alcanzar el equilibrio, sobre todo cuando hay déficit de permitir. Listo. Permitir. El POC en el espacio intersticial, bueno, es su contraparte, ¿no? Debe de haber un equilibrio dentro de los vasos sanguíneos y dentro del espacio intersticial. Bueno, el POC del espacio intersticial se estima su valor que se encuentra de entre los 12 y 15 milímetros de mercurio en algunas otras especies, y estas variaciones en la concentración de proteínas del plasma afectan también las concentraciones de proteína intersticial y por consecuencia pues alteran los dos componentes de la presión oncótica en esta ecuación de Stalin. Algunas variaciones agudas de la concentración plasmática de proteínas totales, pues pueden conducir a la formación de edema, por ejemplo, más a menudo en la hipoproteinemia crónica. En enfermedades agudas también se produce una disminución relativamente mayor de la concentración plasmática de estas proteínas que en el espacio intersticial. La administración de fluidos intravenosos que son hiperoncóticos, o sea que estos fluidos tienen una POC mayor a 20 milímetros de mercurio de agua, pues pueden desviar este equilibrio de presiones oncóticas hacia el espacio vascular y aumenta entonces el POC plasmático. Sí, es también una de los mecanismos por los cuales, por ejemplo, en hipovolemia, cuando el volumen sanguíneo circulante es poco, bueno, podemos tratar de arrastrar un poco más de líquidos a través de esta administración de fluidos hiperoncóticos o con mayor cantidad de proteínas para tratar de arrastrar entonces también agua a. El ejemplo clásico de esto es cuando vas a un bar y comes muchos cacahuates o mucha botana así salada, pues entonces necesitas más agua, ¿sí? Para tratar de equilibrar el medio. Ok, la presión hidrostática dentro de los capilares. Esta presión hidrostática dentro de los capilares es la presión plasmática que dentro de los vasos empuja hacia afuera en dirección del intersticio. El POC trata de jalar el agua y esta presión trata de expulsarla, ¿sí? Diversos factores entonces también la influyen. Dentro de ellos el volumen sanguíneo, el tono vascular y la presión venosa central se encuentra dentro de esta presión hidrostática de los capilares. Esta presión hacia afuera sobre las paredes vasculares actúa como presión conductora del flujo continuo de líquido y proteínas desde el interior de los vasos pues hasta hacia el intersticio. Los aumentos patológicos de esta presión hidrostática pues pueden deberse, por ejemplo, a una insuficiencia cardíaca derecha o a otros procesos obstructivos,
esto más relacionado con shock obstructivo. Por ejemplo, trombosis venosa, que también puede conducir a la formación de edema. La presión hidrostática dentro de los capilares, todas ellas dentro de las fuerzas de Stalin. Por ejemplo, la administración de fluidos intravenosos puede incrementar la presión hidrostática de los capilares. También este es un mecanismo terapéutico que actúa sobre el equilibrio de los líquidos, sobre el espacio plasmático e intersticial. Cuando ustedes colocan una bomba de infusión continua, bueno, esta presión evidentemente aumentará, sobre todo en el vaso donde se ha puesto el catéter. Las pérdidas entonces de líquido debido a la administración de un diurético, por ejemplo, y la pérdida de agua, de sangre, pues son elementos de la disminución de esta presión hidrostática capilar, ¿de acuerdo? Entonces, toda esta que va hacia afuera. Evidentemente, si se administra un diurético y sobre todo si la administración es excesiva, si es de manera iatrogénica, pues entonces conducirá a una disminución del volumen de agua en sangre y esta presión pues será menor. La presión hidrostática del intersticio la encontramos como PIF, es la presión hidrostática. Esa presión también varía entre los distintos tejidos. Habrá tejidos que tienen en su intersticio mucho más líquidos que otros. Por ejemplo, la degeneración de la red de colágeno intersticial puede provocar una disminución en esta presión. Las citoquinas inflamatorias también pueden causar cambios en este intersticio y evidentemente la presión y las lesiones graves, por ejemplo, por quemaduras, pues pueden dar lugar a una marcada presión negativa del intersticio y consiguientemente la formación de edemas, ¿de acuerdo? Entonces, esta red de colágeno, ¿sí? Que se puede perder, como dice el ejemplo, en las quemaduras, bueno, conducirá a edema y este edema cambiará entonces la presión hidrostática de este intersticio. Ok, el otro elemento será el coeficiente de reflexión capilar para las proteínas. Este es el coeficiente de reflexión capilar y, bueno, las variaciones de permeabilidad capilar pueden incrementar intensamente el flujo de líquido y de proteínas dentro del espacio intravascular hacia el intersticial, y si este aumento de flujo no puede contrarrestarse mediante el correspondiente incremento de retorno linfático, pues se producirá edema, ¿de acuerdo? Si no hay una buena filtración de este espacio, de este conducto más bien, bueno, se concentrará muchísimo más agua dentro de este espacio intersticial, de este intersticio, y bueno, será la formación del edema, enfermedades también obstructivas de los vasos linfáticos, sobre todo en las extremidades, las podemos encontrar con mayor facilidad, ¿sí? Por algún daño u obstrucción. Por ejemplo, en caballos adultos y en potros neonatos, las diferencias seguirán siendo significativas en cuanto a esta proporción y permeabilidad. Bueno, porque los potros tienen un coeficiente de filtración capilar alto en comparación de los adultos. Esto también explica la tendencia de los potros a desarrollar edema con mucho más facilidad en respuesta a la administración excesiva de fluidos. Habrá que tener extremo cuidado con los potritos y con los neonatos de la administración correcta de los líquidos, del monitoreo constante de los signos, dado que, bueno, el riesgo es mucho mayor, ¿sí? De formar este edema
pulmonar. Y bueno, debido a este incremento del riesgo, bueno, es imprescindible entonces el tratamiento de fluidoterapia de estos potros con un seguimiento correcto y la evaluación constante del volumen plasmático y del espacio intersticial. ¿Y qué relación entonces encontramos entre estos volúmenes, entre el volumen intra y extracelular? Bueno, esta relación tiene tres determinantes principales de movimiento de adentro hacia afuera de la célula. Y estos determinantes son la tonicidad del volumen de líquido extracelular, la tonicidad del volumen de líquido intracelular y la permeabilidad de la membrana celular. Estos tres componentes, entonces, sobre todo los analizaremos para calcular qué tipo de fluido se puede administrar en cada una de las situaciones. La tonicidad del volumen de líquido extracelular u osmolaridad efectiva también se estima o se calcula con una fórmula, ¿sí? Esta que tenemos por acá abajo. Por ejemplo, en circunstancias normales, el sodio y el cloro son los principales determinantes de esta tonicidad del volumen de líquido extracelular. Recordemos que el volumen de líquido extracelular, que está compuesto sobre todo por el plasma, el líquido cefalorraquídeo, los líquidos articulares, etc. Los osmoles que son efectivos aumentan la tonicidad e inducen al desvío de agua entonces desde el espacio intracelular hacia el extracelular. La tonicidad del volumen de líquido extracelular se regula fundamentalmente por la vasopresina. Sí, en presencia entonces de esta vasopresina, esta tonicidad puede aumentar o disminuir. Entonces, bueno, el riñón también tiene que ver con esto. La administración de fluidos de una tonicidad mayor o menor a la del volumen de líquido extracelular representa entonces una manera de manipular el equilibrio de líquidos entre el volumen extra e intracelular, ¿de acuerdo? Entonces nosotros podemos tratar de aumentar esta concentración de sodio y cloro y con ello podemos arrastrar entonces mucho más agua sobre todo el plasma. Esto explica por qué la solución salina hipertónica causa una desviación de agua desde el intracelular hacia el extracelular. Ya más adelante veremos cada uno de los fluidos. La tonicidad entonces del volumen de líquido intracelular está determinado fundamentalmente por la concentración intracelular de potasio y algunos otros iones. Entonces, por un lado tenemos en el extracelular el sodio y el cloro y por el otro vamos a tener al potasio. La tonicidad del volumen entonces extracelular e intracelular es la misma en todo momento, están en constante homeostasis y un mecanismo homeostático previene las variaciones agudas entre estos dos, entre este equilibrio. Cualquier desequilibrio entre estos dos espacios da lugar entonces a un rápido desvío de líquido para mantener la equivalencia osmolar, ¿de acuerdo? Es un mecanismo homeostático preciso. Entonces, entre mayor cantidad de osmoles, bueno, la célula será mucho más pequeña cuando está el medio pobre de estos osmoles. La célula tenderá a hacerse
mucho más grande y bueno, siempre cuando está equilibrada la denominaremos isotónica. Los líquidos de tonicidad, los cambios de tonicidad entre el intra y el extracelular. Pueden entonces resultar alterada por las células en respuesta de estas variaciones del extracelular. Por ejemplo, en respuesta en la producción de osmolares idiogénicos, por ejemplo, en la hipernatremia, y los cambios importantes del volumen de líquido intracelular durante enfermedades, por ejemplo, de las membranas celular dañada, pues pueden dar también lugar a cambios de potasio intracelular, calcio y dendritos celulares, ¿de acuerdo? Y aquí vemos entonces la tonicidad cuando es isotónico, bueno, hay un cambio igual. Cuando es hipertónica, ¿sí? Habrá un incremento, ¿sí?, de concentración de agua, y cuando es hipotónica e hipertónica, bueno, habrá una salida de este líquido, ¿sí? Por lo mismo, ¿no? Para tratar de equilibrar el medio. Es el ejemplo también clásico de esto, es cuando ustedes se meten a una piscina por mucho tiempo. Bueno, como el medio exterior es mucho más salado por la cantidad de cloro que existe en las piscinas, bueno, sus dedos se hacen así como de viejito, ¿no? Por la pérdida de agua y por el equilibrio de... Bueno, y tenemos entonces aquí los tres elementos. Bueno, tenemos el sodio, con un peso molecular alto, el hidrógeno y el oxígeno, que, bueno, estos deberán de estar equiparados e equilibrados. Y bueno, volvemos aquí también los casos de hipernatremia, cuando hay un aumento de sodio. Podemos encontrar, o lo podemos encontrar en accidente vascular hemorrágico, en hiperglucemia, rhabdomiólisis por el ejercicio. En caballos es de alto rendimiento es común encontrarlos, o aquellos que no están todavía habituados a un ejercicio y los someten a estos entrenamientos excesivos o exhaustivos. Bueno, la rhabdomiólisis puede encontrarse también con periodos de hipernatremia. La trombosis, recordemos, por enfermedad obstructiva, producción de citoquinas proinflamatorias, disminución de la concentración, contractibilidad, perdón, ventricular izquierda, o la hiperventilación, bueno, pueden causar esta hipernatremia, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí están también los ejemplos. En hipernatremia encontraremos entonces mucha mayor concentración o un exceso de concentración en el extracelular que en el intracelular, y bueno, podemos encontrar entonces a la célula mucho más pequeña, ¿de acuerdo? Entonces, los efectos fisiológicos sobre la fluidoterapia clínica, una vez que entendimos cuáles son los compartimentos, cuál es el volumen intra y extracelular, bueno, podemos aplicarlos hacia la clínica. Cada patología entonces concreta dictará un plan individualizado de terapia. Los fluidos hiperoncóticos dan lugar entonces a una mayor expansión relativa del volumen de plasma con la reducción del volumen de agua en el espacio intracelular. Los fluidos hipotónicos, sí, aquellos que tienen una baja concentración de elementos, sodio, potasio, cloro, dan lugar entonces a un menor incremento del volumen extracelular, pero añaden entonces al intracelular debido a la disminución de la tonicidad del extracelular, ¿sí? Entonces, hipertónico, pasaremos a aumentar el extracelular, y los hipotónicos a aumentar el intracelular. Ok, los principios generales entonces de la fluidoterapia en estos cuidados intensivos en el equino.
La fluidoterapia entonces actual dicta que el método de aporte de líquido es considerado el más efectivo en equinos y seguro que las estimaciones tradicionales del porcentaje de deshidratación. Esta será la principal diferencia de lo que veíamos con la doctora Claudia, y esto es debido sobre todo a que el cálculo del peso en algunas ocasiones es pues un poco más complicado en los caballos, ¿no? Para estarlo metiendo a la báscula y estar haciendo las mediciones. Bueno, en equinos se hacen o se evalúan más bien otros componentes en este protocolo, que habrá otros protocolos. Se basa en estas 4 fases fundamentales, ¿de acuerdo? El primero será el tipo de fluido, la velocidad del volumen, los objetivos y puntos finales de la fluidoterapia y los límites de seguridad de la fluidoterapia, ¿de acuerdo? Entonces, pequeñas especies, veíamos que el porcentaje de deshidratación es el principal elemento, y en equinos, sobre todo, tendremos que considerar estos 4 elementos. Y bueno, esta es una imagen de un paciente en terapia de fluidos, en fluidoterapia, donde, bueno, está dietado, tiene un bozal y para evitar, bueno, que esté buscando alimento o ingiriendo alimento. Y bueno, la bolsa de fluidos, una espiral que está conectado a las extensiones de catéter, a llaves de 3 vías, y esta la extensión del catéter y al catéter propiamente. Los tipos de fluidos, bueno, también veíamos con la doctora algunos, los mencionó. Tenemos los cristaloides, estos pueden ser isotónicos, recordemos que los isotónicos son los que están equilibrados. Los hipotónicos, que tienen una menor concentración de iones, y los hipertónicos, que bueno, tienen concentraciones mucho mayores a las del cuerpo, ¿sí? Y los coloides, que pueden ser naturales y sintéticos. Estos, bueno, esta tabla, ustedes seguramente que están haciendo algunas capturas de pantalla, bueno, la pueden tener consigo, y si no, la pueden consultar en el libro de Medicina Interna en Grandes Animales, que está por ahí en la biblioteca. Y tenemos a la solución Ringer lactato, ¿sí? Que tiene, bueno, sodio, potasio, cloro, calcio. No hay magnesio, aquí está su osmolaridad, y bueno, tenemos en ella lactato, que es, bueno, importante, ¿no? Sobre todo para evitar las acidosis metabólicas. La solución salina, ¿sí? También tiene sodio, aquí no hay potasio, sobre todo en casos de caballos con parálisis periódica hiperpotasémica o hipercalémica, bueno, importante la solución salina. El cloro, bueno, también tiene una osmolaridad equilibrada, sí, a comparación, no viene acá el cloro de sodio, el 7,5%. Bueno, lo veremos más adelante, ¿sí? El Ringer sin lactato, y bueno, aquellos de estos de reposición y los de mantenimiento. Tenemos el plasma, al ormosol, cloro de sodio y bueno, a la dextrosa. ¿De acuerdo? Esta reposición de líquidos y el mantenimiento. Los cristaloides, bueno, las soluciones cristaloides, poliiónicas, isotónicas, que las encontramos en el mercado, son los líquidos más seguros para la reanimación de caballos adultos que estarán hipovolémicos o deshidratados, ¿de acuerdo? Bueno, aquí la marca Tapatía que encontramos en casi todas las farmacias. Estos elevan el volumen del plasma sin provocar trastornos profundos en los electroditos, ya que contienen pues las mismas concentraciones de electrolitos que el plasma, ¿de acuerdo? Entonces son soluciones muy equilibradas, son isotónicas entonces. Las soluciones no son suficientes para corregir los desequilibrios de electrolitos. Nos dice que el cloruro de sodio isotónico al 0,9% tiene una proporción superior de cloro
de cloruro de sodio que el plasma, por lo tanto, provocará una ligera acidosis hiperclorémica, sobre todo en los ponis. Y el cloruro de sodio isotónico no debe de utilizarse para la reanimación, salvo que se indique mediante anomalías de electrolitos medidas, ¿no? Y se ha definido el uso de solución de cloruro de sodio en hiperpotasemia, como les digo, parálisis periódica hiperpotasémica, ya que se evita entonces este aumento de potasio, ¿de acuerdo? Y bueno, los periodos, o más bien los episodios de hiperpotasémica o hiperpotasémicas. Entre el bicarbonato y el lactato, bueno, los diferentes agentes de alcalización, pues son los sustitutos del bicarbonato. En líquidos de reanimación tiene alguna relevancia clínica, dado que el agente de alcalinización del plasma, pues será este bicarbonato. Hartmann, que era un pediatra estadounidense, sustituyó este bicarbonato por lactato para preparar esta solución del lactato de Ringer, también conocida como Hartmann, ¿de acuerdo? El lactato se metaboliza entonces en el hígado, pero este proceso es suficientemente lento para evitar los rápidos cambios observados en el pH plasmático con el bicarbonato de sodio y el lactato de sodio incrementan entonces la diferencia de fuentes de iones, lo que da como resultado esta alcalosis metabólica, ¿de acuerdo? El catión sodio permite que el líquido extracelular, permanece en este líquido extracelular, mientras que el anión, bicarbonato de lactato, se metaboliza. Bueno, esto sobre todo para alcalinizar el medio, el lactato o el bicarbonato, y evitar estas acidosis que, bueno, las encontramos acá en presencia de cloro, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ¿cuál de las dos utilizar? Bueno, mucho más la solución Hartmann, ¿de acuerdo? La dextrosa, también muy utilizada, sobre todo en los neonatos, aquellos neonatos que están en ayuno. Bueno, se utilizan estas soluciones de dextrosa al 5% o glucosa al 5% para reponer agua sin electrolitos. Acá en la tabla veíamos que no hay electrolitos en la dextrosa, ¿sí? Está 0 sodio, 0 potasio, 0 cloruro, 0 calcio, 0 magnesio, ¿sí? Pero está la dextrosa, ¿sí? El aporte de dextrosa es importante. Sobre todo entonces para reponer agua sin electrolitos. Y bueno, son eficazmente hipotónicas. Y esta dextrosa o esta glucosa se metaboliza rápidamente, ¿sí? Esta solución está indicada en casos de pérdida de líquidos cuando estos superan las de electrolitos, que pueden ocurrir en lesiones intestinales, como en la estrangulación o en la colitis. Los caballos que reciben dextrosa o glucosa al 5% deben de someterse a una minuciosa monitorización también, dado que la administración rápida puede conducir entonces a una hiperglucemia. Y la concentración de glucosa en el plasma, si esta supera el umbral renal, 180 miligramos por decilitro, se producirá una diuresis osmótica y, bueno, se puede reducir este beneficio de la administración de líquidos, ¿sí? Si es que se quieren reponer, bueno, habrá que tener cuidado. Y no debe considerarse como una forma de alimentación parenteral,
¿sí? Dado que está, bueno, como se metaboliza rápidamente, a los 30 minutos ya no habrá dextrosa que metabolizar. Por aquí ya me apareció que tenemos 15 minutos en esta pantalla, más bien en esta llamada. Vamos a ver hasta dónde y les paso un nuevo link para terminar. El bicarbonato de sodio, bueno, también debe de evitarse en caballos con disfunción respiratoria, debido a que este bicarbonato se convierte en dióxido de carbono y si no es excretado por los pulmones, bueno, puede producir un aumento de la tensión de dióxido de carbono en el plasma y en el agua corporal total. Me faltó la T. La precaución también es necesaria en pacientes con hipocalcemia, ya que la administración de este bicarbonato de sodio puede derivar en tetania. En pacientes con hipotasemia grave, que puede empeorar mediante el incremento de este pH del plasma, y en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva, en quienes esta gran carga de sodio puede agravar esta retención de líquidos. Y bueno, si está presente la obstrucción, pues puede empeorar. Las soluciones salinas hipertónicas, estas que tienen una mayor concentración de iones, bueno, estos grandes volúmenes de líquidos isotónicos necesarios para la reanimación en el caballo, y bueno, aproximadamente el 30% de líquido administrado permanecerá en circulación después de 30 minutos, y bueno, ha buscado también la búsqueda de otros líquidos alternativos. La solución salina hipertónica, vemos que es esta de acá, que tiene de 2 a 4 mililitros por kilogramo de sodio, o sea, 7 a 7,5%. Este es el método principal, o uno de los principales, para restaurar rápidamente el volumen circulante de los pacientes en shock, ¿sí? Entonces, se tratará de que la tonicidad del líquido plasmático sea mayor, para tratar de jalar entonces el agua hacia este compartimento. Entonces, la administración de cloruro de sodio al 7% deriva en un aumento de líquido extracelular de 2 a 3 veces el volumen infundido durante los primeros 60 minutos. Por cada litro entonces de solución salina hipertónica, posiblemente alcanzaremos 2 litros de reposición. Y bueno, este es el resultado del desplazamiento del líquido desde el líquido intersticial, desde los músculos o el hígado, sin reposición significativa del mismo. La solución salina hipertónica debe seguirse también siempre de grandes volúmenes. Dice la literatura que al menos 10 por cada litro de solución salina hipertónica. Entonces, un caballo con shock hipovolémico o con hipovolemia, no en shock, más bien con hipovolemia, bueno, puede recibir 1 litro de solución salina hipertónica y tendrá que recibir otros 10 de isotónica, ¿de acuerdo? Esto dentro de las primeras dos horas de terapia. Entonces, la solución salina hipertónica reduce la inflamación endotelial capilar, que también puede ocurrir en síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, y por tanto mejora la microcirculación de los tejidos y la disminución del oxígeno. La administración de cada 5 mililitros de solución salina hipertónica por kilogramo, inmediatamente después de la infusión experimental de endotoxinas en el caballo, atenuó las desorganizaciones
cardiovasculares asociadas con la endotoxemia más eficazmente que un volumen equivalente de solución salina isotónica. En casos entonces de sospecha o de presencia de endotoxemia, bueno, también la solución salina hipertónica puede contribuir. La combinación de eta-almidón y penta-almidón con solución salina hipertónica también puede ser la solución para la reanimación de caballos con hipovolemia grave. $10 minutos. Ok. Y los coloides que tienen estas grandes moléculas con gran peso molecular, bueno, estas se utilizan también para el aumento del líquido extracelular, ya que, bueno, tienen un peso molecular mucho mayor que la albúmina. Entonces, estas partículas grandes hacen que pueda arrastrar más agua hacia, sobre todo, el plasma, ¿sí? Estas moléculas, entonces, ejercen una gran presión oncótica coloidal y no se fugan fácilmente de la vascularización y así retienen, entonces, el líquido en la circulación. En polis normales, el eta-almidón es seguro, pero pues prolonga los tiempos de sangrado a dosis altas, entonces habrá que tener cuidado con ello. El plasma también, plasma fresco congelado equino, es utilizado en caballos con diarrea. Bueno, dice que clásicamente se prescribía en hipoalbuminemia para, pues, reponer las proteínas perdidas, más que su mecanismo no es claro hasta el momento. El plasma también puede tener un papel en la reposición de antitrombina 3 y otros factores de coagulación en CIRS. Y ha conducido a un empleo continuo en casos también de diarrea. Sí, el plasma es, bueno, utilizado sobre todo en potros, bueno, para una deshidratación grave, ¿sí? Cuando tienen estas diarreas agudas, bueno, el plasma es una alternativa que puede ser segura, ¿sí? La donadora clásica, bueno, es la madre siempre, o aquel caballo que tiene, bueno, ya de edad avanzada, que está sano completamente, ¿sí? El plasma recién donado, no congelado, también contiene concentraciones superiores de factores de coagulación y, bueno, se prefiere entonces en casos de diarrea. Aquí hay otros líquidos de elección para trastornos metabólicos y acidosis metabólica, bueno, algunos cristaloides como el Ringer lactato o el eta-almidón. En hiponatremia con hipocloremia, bueno, el cloruro de sodio sin hipocloremia, y bueno, el bicarbonato puede ser de elección. En hipernatremia, bueno, cuando tenemos, o el paciente tiene mucho sodio, bueno, aquellos líquidos que no tienen este elemento, por ejemplo, la dextrosa. En hipocloremia, bueno, el cloruro de sodio. En hipercloremia también encontraremos a la dextrosa. Hipopotasemia, ¿sí? Cloruro de sodio. Hiperpotasemia, bicarbonato, gluconato de calcio. Hipocalcemia, bueno, gluconato de calcio. ¿Sí? Hipercalcemia, sulfato de magnesio, entre otros. El segundo elemento será la velocidad de la tasa de administración. Esta dependerá, bueno, en el estado en el que se encuentre el paciente, dado que existen 4 fases
que pueden estar solapadas, sobre todo en estas en shock hipovolémico, vamos a encontrar a las 4. Pueden ser de reanimación, la primera, que persigue restaurar rápidamente este déficit de líquido circulante, y con los signos clásicos de la hipovolemia, los veremos más adelante. La rehidratación, que será restaurar el déficit de líquidos intracelulares y extracelulares. El mantenimiento, que persigue prevenir la aparición de estos déficits de líquidos adicionales. Veíamos también la semana pasada, ¿no?, que podemos encontrar pérdidas constantes en diarrea, en caso de los caballos en el reflujo, en la sudoración, en la exhalación, etc. Previsión el último punto, la previsión de la pérdida continua y la reposición de electrolitos, que esta tiene lugar durante las fases de rehidratación y en el primer mantenimiento. En fluidoterapia de reposición se basa entonces en la valoración de la respuesta del paciente, por lo tanto, a los 30 minutos de la administración de un bolo de 10 o 20 mililitros de cristaloides isotónicos por kilogramo, se valoran estos parámetros de la perfusión, ¿de acuerdo? Entonces, habrá que clínicamente estar evaluando al paciente. Faltan 4 minutos para que se cierre esta llamada. Entonces, abriré otra pantalla. Déjenme ver si me permite hacerlo de una vez para pegarlo en la conversación. Permite. Reunión nueva. Parece que sí. Sí. Parece que sí. Bueno, entonces, chicos, voy a pegar aquí el link. Ahí está. En la presentación. Entonces pasen a la otra sala, por favor. Déjenme ver si... Pasen a la otra sala. Copien el link, por favor. Y pasen a la otra sala.
Ok, vamos a continuar entonces. Bueno, el sistema de administración de los fluidos en los equinos, en el periodo de reanimación precoz de caballos, moderada a gravemente hipovolémicos, pues es importante usar un catéter, perdón, de gran calibre y un sistema estéril de administración de calibre ancho, puede ser, mencionábamos en la plenaria también, que hay normogoteros, microgoteros y en equinos podemos encontrar calibres todavía mayores. Y esto es para poder proporcionar las rápidas velocidades de fluidos necesarias. Bueno, en algunas ocasiones hasta se opta por la doble canalización yugular, un catéter por lado. Se recomienda entonces, sobre todo en hipovolemia o deshidratación grave, calibres de 10 a 12 para caballos adultos que son gravemente hipovolémicos y catéter de calibre 12 a 14 en otros caballos, que bueno, el más comercial es el 14. En los potros que están moderadamente hipovolémicos, bueno, recién destetados, pueden administrarse catéteres de calibre 16, los grises. Es necesario usar una extensión de gran calibre ajustada con el catéter también de calibre grande. Para tratamientos de líquidos de catéter, el catéter, perdón, debe de dirigirse apuntando hacia el corazón. El catéter debe lavarse con solución salina heparinizada, 5 unidades por mililitro, y fijarse por sutura. Los catéteres de politetrafluoroetileno no deben dejarse durante más de 72 horas, o sea, el tercer día deben de retirarse, pero los catéteres blandos de poliuretano o caucho de silicona, estos catéteres largos, pueden dejarse hasta 14 días, ¿sí? Sobre todo en casos de diarrea crónica. La velocidad máxima de administración de líquidos endovenosos, esta tabla de velocidad de flujo a 10 gotas por segundo, varía entonces dependiendo del tamaño de la bolsa, la velocidad del flujo, el equipo de infusión y los demás componentes. ¿Sí? Si encontramos equipo con espiral o equipo con 6 puntas o un mini equipo, bueno, será diferente, ¿sí? Por lo general, bueno, de 5 a 1 litro por hora, ¿de acuerdo? En la reanimación, bueno, las dosis de shock para caballos adultos es de 60 a 80 mililitros de cristaloide por kilogramo. Y bueno, en la práctica también se administra un cuarto de la dosis o media dosis en shock de forma de bolo, ¿sí? Y a continuación se reevalúa rápidamente al paciente, ¿sí? Deberá existir una evidencia de continuación de la hipovolemia, pues entonces si esta continúa, se puede administrar el otro cuarto de dosis de shock. Bueno, debe ser posible suministrar una dosis de shock completa en un potro de 30 a 40 minutos y en un caballo adulto dentro de la primera hora u hora y media. En caballos adultos con hipovolemia grave pueden, como les decía, canalizarse de las venas yugulares de ambas con catéteres del 10 o del 12 y se permiten la administración de 35 litros por hora por gravedad si se usa este conjunto de administración de calibre ancho. Los signos clínicos de la hipovolemia y deshidratación grave en el caballo, bueno, serán en hipovolemia la taticardia, la reducción de la perfusión del pulso, el relleno yugular reducido, la taquipnea,
las extremidades frías y la reducción de la producción de orina, ¿sí? Y la deshidratación, las membranas mucosas pegajosas, la tienda cutánea prolongada y los ojos hundidos pueden ser algunos de los signos que podemos estar evaluando y reevaluando. La reanimación, si se usan líquidos coloidales para esta reanimación inicial, se debe de emplear 1 litro para reponer cada 3 o 4 litros de cristaloide. La cantidad de eta-almidón infundida no debe de superar entonces los 10 mililitros por kilogramo. En potro neonato existe un método alternativo al shock, que puede ser, se suministra un bolo de 1 litro de cristaloides, que aproximadamente serán 20 mililitros por kilogramo para un potro de 50 kilos, y se reevalúa el potro para decidir si se ha invertido esta hipovolemia. En caballos adultos, los signos clínicos de hipovolemia deben de mejorar de forma espectacular, muy rápida, y resulta especialmente útil valorar la frecuencia cardíaca, el relleno yugular y la micción, ¿sí? La micción es signo de rehidratación primero, ¿no? O más eficiente, más bien. Sin diuréticos. La frecuencia cardíaca también puede no regresar de inmediato. El tercer punto serán los objetivos o los puntos finales de la fluidoterapia, que son una parte, la reposición de los líquidos y el mantenimiento del líquido o del equilibrio de líquidos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, las dolencias gastrointestinales en caballos que producen gran pérdida de líquidos, como es la diarrea de alto volumen y el reflujo gástrico, bueno, exigen el tratamiento agresivo con líquidos. Muchos otros caballos con enfermedad gastrointestinal pueden requerir tratamiento con líquidos debido a estas pérdidas de líquidos prolongadas, leves o moderadas, y en la reducción sostenida de la ingesta de líquidos, sobre todo aquellos que, bueno, no pueden beber, ¿sí? Por alguna parálisis intestinal, ¿sí? Donde hay presencia de este reflujo, no pueden